Fuerzas antiterroristas de Irak lanzaron en las últimas horas una ofensiva en la ciudad de Al-Hamdaniya, ubicada a solo 30 kilómetros de Mosul, el último centro urbano que todavía está bajo control del autodenominado Estado Islámico. El operativo busca expulsar al grupo terrorista que en las últimas semanas ha perdido una cuarta parte del territorio que una vez controló. Según los expertos, la pérdida de Mosul marcaría la derrota de ISIS en territorio iraquí. El autoproclamado Estado Islámico ha perdido terreno en Siria e Irak. Esta es la representación de los territorios que ocupaba ISIS en los últimos 2 años. Entre ellos figura la ciudad de Mosul, que cayó en poder de los yihadistas en junio de 2014. Y así luce ahora. Cada vez se cierra el cerco para el grupo terrorista. Desde el pasado lunes, tropas del gobierno iraquí, apoyadas por milicias kurdas y chiitas, avanzan en una gigantesca operación militar para recuperar Mosul. Cerca de 50.000 hombres, apoyados por tanques y armamento pesado, se enfrentan desde distintos flancos a 8.000 hombres de ISIS que defienden la segunda ciudad en importancia de Irak. Mosul, una ciudad con cerca de 2 millones de habitantes, era conocida como la capital petrolera de la provincia de Nínive, lo que la convierte en una importante fuente de ingresos para el autodenominado Estado Islámico. Su red de carreteras la hacen un centro comercial clave para la región. Allí los terroristas instalaron uno de sus más importantes bastiones, hoy a punto de perderlo. El cerco a ISIS desde Al-Hamdaniya, a 30 kilómetros de Mosul, ha sido clave para la reconquista de la urbe, una antigua ciudad de gran importancia histórica. El general estadounidense Gary Volesky informó desde la capital iraquí que los cabecillas yihadistas huyen de Mosul ante la agresiva ofensiva militar. Nos acompaña a esta hora desde Montevideo Susana Mangana, ella es profesora de Estudios Árabes e Islámicos y analista política internacional. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras aquí en NTN 24. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto teléfono. La primera pregunta está vinculada con este anuncio que acaba de conocerse hace tan solo minutos. Altos mandos del ejército de Estados Unidos han confirmado a la agencia de noticias AFP que altos mandos del Estado Islámico estarían abandonando Mosul. ¿Me escucha? Parece que perdimos contacto con la señora. Vamos a retomar la llamada. Estamos hablando de esta ofensiva que ha iniciado las fuerzas iraquíes, apoyadas por fuerzas kurdas, también por la coalición internacional, para lograr retomar el control de esta ciudad, de la ciudad de Mosul, que está bajo el control de los yihadistas desde el 2014. Así es, Karen. Hacen un recuento y dice que habría unos 5.000 combatientes del Estado Islámico, que se estima que unos 2.500 proceden de países europeos, y lo que se dice también es que esta lucha, esta toma de Mosul podría llevar un tiempo, pero que si se lograra el fin con el que se comienza, que es retirar a todos los yihadistas de este territorio, se habría ganado la guerra contra ISIS, por lo menos en Irak. Naciones Unidas ha advertido que al menos 1.5 millones de civiles estarían en riesgo por parte de esta operación militar, civiles que viven en la ciudad de Mosul y en las inmediaciones de lo que es considerado un bastión o el bastión principal de ISIS en Irak. Vamos a retomar el contacto con nuestra invitada. Ella es Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos, y la pregunta iba dirigida a esta noticia que se acaba de conocer por parte de la agencia AFP. Altos mandos del ejército de Estados Unidos estarían informando que líderes de ISIS estarían abandonando Mosul. ¿Qué significa esto para el futuro de esta campaña para recuperar Mosul? Bueno, evidentemente, si se confirma la noticia de que los líderes máximos, el portavoz al-Baghdadi de este grupo ultraterrorista que es el Estado Islámico, o Daesh por su acrónimo en árabe, esto significaría que prácticamente la batalla está ganada, ¿verdad? Porque evidentemente el capitán del barco lo está abandonando. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este combate se viene produciendo desde hace algo más de 1 año y medio, sistemáticamente, con bombardeos de una coalición de más de 45 países que supuestamente estaban bombardeando posiciones del Estado Islámico tanto en Irak como en Siria. Yo creo que lo importante a destacar para la audiencia de vuestro programa es que Mosul es una capital importante en lo comercial, en lo cultural también, en un Irak que ha sido el verdadero feudo del Estado Islámico. No es en Siria donde ellos están controlando realmente su juego contra las potencias regionales y contra Estados Unidos y sus aliados, es decir, la Unión Europea o Rusia, sino que es el combatir por el control de los pozos de petróleo que son muy cercanos a la ciudad de Mosul, pero además porque allí se declaró el califato islámico que quiere crear Daesh, y por tanto terminar con esa simbología también es importante en la lucha, en el combate contra ISIS.
Preguntarle por el contrario, ¿qué significa ese temor que ha expresado ya la Unión Europea de que pase todo lo contrario, de que sin embargo la batalla de Mosul lo que provoque sea el retorno de más yihadistas, teniendo en cuenta que hay 5.000 yihadistas en ese territorio, pero dicen que 2.500 provienen de la Unión Europea, que podrían llegar a reforzar? Bueno, esto todo son rumores y es propaganda también en momentos en que esta guerra se intensifica, porque evidentemente se dejó crecer mucho al Estado Islámico. No es de recibo que sigamos creyendo lo que se nos ha contado. Es decir, este grupo no surgió de la nada, se pertrechó fuertemente, tenían carros de combate, tenían armamento muy sofisticado, pero además cada vez que se les asestaba un duro golpe, ellos arremetían con videos escabrosos donde de alguna manera intentaban atemorizar a todo el mundo, es decir, a la comunidad internacional, pero también atraer a aquellos lobos solitarios, como se los llama en la prensa, aunque nunca son tan solitarios, pertenecen a una suerte de manada, es decir, comparten una ideología extremista radical, pero yo creo que en estos momentos es muy difícil prever que vaya a haber más milicianos que corran a alistarse a filas del Estado Islámico, porque saben que ahora sí va en serio esa lucha, ese combate contra el Estado Islámico. De todas maneras, lo que preocupa o nos debería preocupar es qué va a pasar con Mosul, qué va a pasar con las minorías étnicas, pero también religiosas en aquella ciudad y en los alrededores, una vez que se pueda decir que se ha terminado el combate con contra el Estado Islámico, porque ya sabemos cómo ocurre con este tipo de intervenciones occidentales, donde sabemos cómo y cuándo empieza una guerra, pero no cómo termina. Y por lo general, del caos que se suele generar, después surgen todos estos grupos, milicias armadas, que finalmente combaten entre sí, pero que también revierten para mal, repercuten mal en la seguridad internacional para todos nuestros países. Ahora, ¿qué significaría la retoma de Mosul por parte de las fuerzas iraquíes? ¿Sería el principio del fin del autodenominado Estado Islámico? Bueno, yo creo que sí. En ese sentido, Mosul es una capital comercial importante para Irak, pero además es una ciudad que era una capital cultural también, habida cuenta de todas las etnias, las minorías que hayan residido desde siempre, pueblos autóctonos originarios de Oriente Medio que estaban allí instalados, los asirios, pero también tenemos a los cristianos caldeos, tenemos, por ejemplo, a los kurdos también. Mosul, en esa planicie, en Nínive, es una capital importante en el norte del país, muy cercana a pozos de petróleo que ha estado explotando clandestinamente o no tan clandestinamente también, porque se sabía, y en el mercado negro se sabe quiénes compran y venden ese petróleo que ellos robaban al Estado iraquí. Ahora bien, lo que hay que ver entonces es qué va a pasar una vez que puedan retomar Mosul. Y yo ahí siempre insisto en que no se trata solamente, que habrá que hacer esta batalla, no se trata solamente de combatir a Daesh, sino ir atrás de la ideología extremista que alimenta este tipo de grupos ultrarradicales, y también abandonar una suerte de hipocresía mundial y la anestesia de todos nuestros pueblos, que sabemos que muchas veces no nos cuentan toda la verdad, pero que finalmente, como tenemos miedo a los barbudos, como tenemos miedo al Islam político, preferimos autoengañarnos creyendo que van allí para llevar la democracia o que van a defender los derechos humanos, y lo que han generado en estos últimos ya más, yo diría, 15 años de guerra global contra el terrorismo ha sido generar inestabilidades en los países donde han intervenido, pero inestabilidades de todo tipo, desde política, social, económica, y una suerte de caos generalizado que ha permitido la participación de grupos varios de mercenarios, porque no es solo Daesh o ISIS, sino que también en Siria tenemos muchos otros frentes bélicos que finalmente comparten esa ideología extremista de Daesh. Pues Susana Mangana, ella es profesora de Estudios Árabes e Islámicos, analista política internacional también. Muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.